Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 43, y dice de la siguiente manera: Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva por espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Vemos acá una historia que tal vez algunos la han escuchado acerca de David, pero antes de entrar en materia, quisiera hacer un breve resumen acerca de quién era David. ¿Quién es este personaje del que está hablando esta palabra en este momento? David era tan solo un joven, un muchacho, cuando esta palabra se dio a cabo. Y David vivía en el campo, cuidaba las ovejas, era el menor de varios hermanos, y el país se encontraba en un conflicto contra otra nación que los quería doblegar. David era judío, era israelita, y aunque era la nación escogida por Dios, aunque era el pueblo escogido por Dios, se encontraba pasando por una situación difícil. Se había levantado un país que era muy poderoso, los filisteos, una nación que era muy fuerte, era una nación que tenía las armas más avanzadas, los hombres que hacían parte de su ejército eran los más entrenados que habían hasta entonces, y contaban con un arma secreta. Un arma que con solo verla desanimaba al más valiente de los guerreros. Ellos tenían la ayuda de unos gigantes. Estos gigantes medían aproximadamente 3 metros de altura. Eran hombres que toda su vida, aparte de su tamaño, habían sido entrenados para matar. Eran máquinas de muerte, eran máquinas destructoras, eran máquinas diseñadas para asesinar lo que se le atravesara. Los filisteos eran un ejército demasiado agresivo, y su enfoque siempre había sido la guerra. Cuando el pueblo de Israel se topa contra los filisteos, y al ver que tenían armas tan avanzadas y que lo más avanzado que tenía el ejército de Israel eran palos, rastrillos, porque era una nación de agricultores, era una nación que su enfoque no era la guerra, entonces se desanimaron. Y dice que por la palabra que por varios días los filisteos hostigaban al pueblo de Israel. Y el gigante que estaba al frente del ejército de los filisteos, que se llamaba Goliat, salía todos los días y retaba a los judíos, al pueblo de Israel. Los retaba: sí, ustedes son muy machos, envíenme aquí uno que pelee contra mí.
Obviamente, hasta el más valiente del ejército del pueblo de Israel se acobardó al ver a este personaje. A ver, pongámonos en los papeles, en los zapatos del pueblo de Israel. Transportémonos a la escena y usted se va a poner en los zapatos del pueblo de Israel. Está viendo cómo una nación poderosa que tiene gigantes, literalmente tiene gigantes de 3 metros, más altos que este techo, fuertes, musculosos, con armaduras cubiertos por todas partes, y usted así todo flaquito al frente de estos bichos inmensos. ¿Usted cómo se siente? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, tenía un compañero en la escuela que se llamaba Camilo, y él era grande, acuerpado, de edad era un niño, pero físicamente se veía grande. Y cuando habían así roces entre compañeros y de pronto querían irse a pelear, él se paraba en la mitad y pues todos quedaban así chiquiticos comparado con él, y hasta ahí llegaba la pelea, porque ¿quién se atrevía a armarle pelea a semejante mancancán? Algo así estaba pasando con el pueblo de Israel. Se encontraban atemorizados. Entonces entra a la escena David. Este chico, su papá lo llama y le dice: David, ven, ve y llévale comida a tus hermanos mayores que están en la guerra. Y David toma la comida para sus hermanos y se va. Cuando llega al campamento enemigo, se da cuenta de aquel gigante que está hablando obscenidades y que está blasfemando el nombre de Dios. No solamente está atacando al pueblo de Israel, sino que también está atacando a Dios. Entonces David inmediatamente se enfurece. ¡Oh! ¿Cómo puede ser posible que este tipo esté hablando así del pueblo de Dios? Y empieza a decir: hay que acabar con ese tipo, no sean cobardes, tenemos que ir y atacarlo. Pero todos los soldados estaban ahí llenos de miedo. No, ¿cómo vamos a pelear con toda esa gente? De pronto por allá lo escuchan los hermanos y mandan a llamar a David. Oh, ¿qué haces aquí? ¿Por qué descuidaste las ovejas de papá? Devuélvete para la casa a cuidar las ovejas. ¿Qué haces aquí buscando problemas? Quédate callado, no abras la boca. ¿Quieres que nos maten o qué? Están todos llenos de miedo, pero David insiste: no, Señor, nosotros somos el pueblo de Dios y no podemos permitir que ese gigante hable mal en contra de nuestro pueblo y en contra de Dios. Entonces las palabras llegan a oídos del rey, y el rey manda llamar a David: jovencito, venga para acá. ¿Es cierto que estás dispuesto a enfrentar a ese gigante? Y David: sí, Señor, yo puedo pelear contra ese gigante. En la casa, en la finca de mis papás, cuando viene un león, yo lo cojo y lo destrozo. Cuando un lobo quiere robarse una oveja, yo lo saco corriendo. Entonces el rey dice: ok, David, y le manda a poner la armadura del rey. David era un chico, el rey era un hombre grande. En la Biblia nos habla de que el rey Saúl era alto, sobresalía por entre el resto de hombres. Entonces su armadura era gigante. Cuando David se pone esta armadura, ¿cómo creen que le quedó? No era su talla, grande. Entonces David le quedó muy grande, exactamente. Entonces David se quita esa armadura y dice: no, yo con esto no puedo pelear. Y toma su honda, su cauchera, va y toma unas piedras y se enfrenta al gigante. Cuando está frente al gigante, el gigante empieza a reírse.
Esto es lo más fuerte que tienen. Me envían un niño. ¿Ustedes qué creen que yo soy un perro? ¿Qué? Para que me manden un niño con un palo para que me pegue. Y empieza a burlarse. Y todos los filisteos, el ejército, todos allá riéndose. ¡Jua, jua, jua! Mandan a un niño. Y David se para y le dice: tú vienes contra mí con espada, con jabalina, con el armamento más avanzado, con entrenamiento, con tecnología, con lo que usted quiera, pero yo voy contra usted en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Era todo lo que David necesitaba. David no necesitaba nada más, sino contar con el poderoso gigante que es Dios. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Él es como poderoso gigante que va delante de nosotros. Toma su onda, lanza la piedra y derriba al gigante con una sola pedrada. Hoy en día siguen habiendo gigantes, de pronto ya no gigantes físicos, hombres enormes, pero hay unos gigantes que se han levantado, que quieren apagarnos, que quieren doblegarnos, que quieren dominarnos, y nosotros no podemos permitir que esto suceda. Vamos a hablar de cuáles son esos gigantes con los que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos que luchar. A veces estos gigantes son tan poderosos, son tan grandes que nos quitan el aliento, nos roban la paz, nos roban la esperanza, nos roban el deseo de agradar, de buscar a Dios, nos roban aún el deseo de vivir. El primer gigante contra el que debemos librar es el gigante de las emociones. Este grupo de gigantes incluye todas aquellas cosas que nos roban el sueño, todas aquellas cosas que nos traen preocupación, que nos traen angustia. Esos gigantes que no vemos, pero que están ahí. Esos gigantes invisibles contra los que la sociedad actual ha venido luchando. Vemos cómo año tras año problemas emocionales van incrementando y van apareciendo nuevas enfermedades emocionales, depresión, que van ligadas a la angustia, a la soledad, a la tristeza, y se ha convertido en una especie de pandemia emocional que ha afectado a miles de personas. Esto ha terminado desencadenando que el suicidio incremente en nuestra sociedad. Personas que se encuentran frente a este tipo de gigantes y se sienten tan débiles y tan impotentes que prefieren renunciar a seguir viviendo. Y aunque estos gigantes son tan fuertes, hoy yo quiero que entiendas que aunque parezca imposible, aunque parezca que son demasiado grandes, los podemos derrotar en el nombre de Jesús. Así como David pudo derrotar a gigante, podemos derrotar también a estos gigantes que quieren desgastarnos emocionalmente. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias,
y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este texto encontramos la piedra que necesitamos para derrotar a este gigante. Esta piedra se llama la piedra de la oración y la gratitud a Dios. Dice el texto que por nada estemos angustiados, por nada estemos preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. En toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. Cada que nos enfrentemos a un gigante que quiera atacarnos emocionalmente, que quiera bajarnos la moral, que quiera doblegarnos sentimentalmente, tenemos que sacar esa piedra de la oración y esa piedra de la acción de gracias y presentarla delante de Dios. Señor, esta es mi necesidad, tú conoces la situación en la que estoy andando, y poner esa situación en las manos de Dios. Luego darle gracias a Dios por todo lo que se nos ha dado. Gracias, Señor, porque tengo un hogar, tal vez no sea una casa lujosa, pero tengo donde vivir. Gracias porque tengo la vida, gracias porque tengo salud. Y empezar a darle gracias a Dios por las cosas que se tienen. El problema del gigante emocional es que el gigante emocional nos impide ver las cosas buenas que tenemos. Y nos enfoca únicamente en un problema. Y terminamos poniendo nuestra mirada solo en el problema y no miramos el panorama de bendiciones que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que abrir nuestros ojos, confiar en Dios y empezar a darle gracias. Tal vez usted no tenga ni ganas de orar, porque yo sé lo que es eso. Cuando uno está emocionalmente abajo, uno no tiene ganas de nada. Pero ahí es donde usted tiene que sacar esas fuerzas y orar. Y cuando usted empieza a orar y empieza a poner la situación en manos de Dios, va a empezar a ver cómo ese gigante empieza a retroceder. Luego empiece a darle gracias a Dios y vas a notar cómo el gigante empieza a caer. El segundo gigante que a veces tenemos que enfrentar son esos gigantes en el área física. El libro de Isaías 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Estos gigantes físicos son los que atentan contra nuestro cuerpo. Son esos gigantes que atentan contra nuestra salud. Son esos gigantes que quieren doblegarnos a través de enfermedades, que quieren doblegarnos a través de cáncer, de SIDA, de cualquier enfermedad que sea que pretenda doblegarnos el resto de la vida. Hay enfermedades que vienen y pronto se van, pero todos sabemos que hay enfermedades que llegan y se quedan por el resto de nuestras vidas. Esas enfermedades son esos gigantes físicos contra los que tenemos que luchar día tras día. Pero la buena noticia es que
Jesús, los derrotó en la cruz del Calvario. Estos gigantes parecen ser invencibles, indestructibles, pero nosotros tenemos que recordarles que Jesús ya los derrotó en la cruz del Calvario. La piedra que Dios nos ha dado para derrotar a este tipo de gigantes es la de confiar en Dios. Confiar que Él ya ha hecho la obra milagrosa y sanadora para nuestras vidas. Luego tenemos un tercer grupo de gigantes, que son estos gigantes financieros. Estos gigantes que quieren esclavizarnos a través de una situación económica difícil, a través de la pobreza, a través de la deuda. Y tal vez usted diga, es que me tocó nacer en un lugar pobre en Latinoamérica, en una ciudad donde no hay recursos, me tocó nacer en el barrio más pobre de mi ciudad, en la familia más pobre, y usted ve solamente el gigante financiero. Tal vez usted se ha endeudado y por tapar un hueco destapa otro, para tapar este y para tapar el otro, y termina al final creando un gigante de deuda que lo quiere devorar, y lo están llamando para cobrarle todo el tiempo, lo están buscando y usted anda escondiéndose, anda huyendo, y usted no le ve la salida. Usted empieza a ver que ese ya es el fin. Es triste ver cómo muchas personas terminan quitándose la vida por la presión de una deuda. Es triste ver cómo estos gigantes terminan separando, destruyendo familias enteras por causa de una deuda. Y peor aún, es triste ver cómo personas terminan dudando de Dios, perdiendo su fe en Dios por causa de una deuda. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, el Señor nos enseña lo siguiente. Preste mucha atención a este texto, y si usted está pasando por una situación económica difícil, subráyelo ahí en su Biblia, márquelo, apréndaselo. Escuche lo que el Señor dice a través de su palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Conforme a la economía del país? No. ¿Conforme a la economía de su bolsillo? No. Conforme a las riquezas en gloria del mismo Dios. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo el oro del mundo. Y si Dios dice que suplirá todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria, ¿será que nos está prometiendo poco? No. Porque Dios también nos enseña su palabra, que Dios también nos da más de lo que nosotros le pedimos. Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra. Él conoce cuáles son nuestras necesidades. Hay un texto muy hermoso también en la Biblia donde dice, está hablando Jesús y dice que las aves no tienen que preocuparse de qué comer,
de qué vestir, ni las plantas, porque Dios tiene cuidado de ellas. ¿Cuánto más Dios no va a tener cuidado de nosotros, que somos su creación amada? Aunque estos gigantes de las deudas parezcan ser insuperables, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, descansamos en Dios y entendemos que Él es el dueño de todo, podremos salir adelante. Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé estrategias, que nos dé planes, que haga el milagro, y Dios lo hará. Dios lo hará. Personalmente sé lo que es tener una deuda y no tener un peso y no tener una opción de cómo generar el suficiente ingreso. Y uno empieza a desesperarse y uno empieza a angustiarse porque no sabe cómo salir de ese hueco gigante que cada vez se hace más grande y los intereses suben y suben y suben. Pero también sé lo que es orar y decir: Señor, tú eres el dueño de todo. Arrodillarse y decir: Señor, esta es mi necesidad. Y esperar en Dios. A veces uno vuelve a dudar, pero otra vez uno dice: no voy a permitir. Y hay que librar esa pelea ahí con la duda, con la incertidumbre. Pero cuando uno puede confiar plenamente en Dios, Dios se encarga de hacer el milagro. Y de la forma que uno menos lo espera, Dios actúa a nuestro favor. El siguiente gigante que se ve mucho en la actualidad son los gigantes sociales. Ese grupo de gigantes incluyen esa presión social que tenemos que vivir, la opinión de los demás, la discriminación y la exclusión, la injusticia, la violencia y la opresión. Todo aquello que proviene de las personas que están en nuestro entorno. Hemos llegado a una sociedad donde importa más lo que piensen los demás que mi propio bienestar. Con tal de que todos me vean que estoy y me den la palmadita en el hombro y que todos estén ahí a mi lado, lo demás no importa que tenga que sufrir, no importa que tenga que aguantar, no importa que tenga que llorar. Vemos cómo en las redes sociales se ha promovido esa falsa imagen de todo bonito, todo hermoso, pero interiormente, en la soledad, vemos otra situación. Terminamos desagradando a Dios por agradar a los demás. La Biblia nos dice que ellos deben convertirse a nosotros y no nosotros a ellos. No podemos permitir que el Evangelio, la iglesia de Dios, se corrompa por agradar al mundo. Vemos cómo hay cantidades de iglesias, de cristianos que prefieren agradar al mundo, prefieren agradar a la gente y desagradar a Dios. Ya no enseñemos una palabra tan directa, porque entonces se nos va a ir la gente. Ya no prediquemos del pecado, porque si lo hacemos la gente se va a enojar y no se va a quedar en la iglesia. Y se han vuelto iglesias, o mejor dicho, clubes sociales, donde todos van para que les hablen bonito. Estos días escuchaba una frase o a un pastor que decía: si un pecador, si un
hereje, si una persona cargada de maldad, de pecado, va a la iglesia y después de salir de la iglesia, sale contenta, se siente agradable, se siente feliz porque nada le disgustó en la iglesia, esa iglesia no sirve para nada. Si una persona pecadora va a la iglesia y no recibe confrontación de pecado en la iglesia, ese mensaje para nada sirvió. La palabra del Señor nos confronta. La palabra del Señor es ese espejo que nos muestra cuál es el pecado. La iglesia no es un club para que todos estén contentos, felices, gorditos y bonitos. La iglesia es un hospital donde se le hace curación al enfermo, pero también se le amputa, se le corta, se le quita lo que esté, la infección, la gangrena, el pecado que quiera afectar al cuerpo. Más importante que lo que digan los demás es lo que piense Dios. En el libro de Proverbios 31, versículo 8 y 9, dice: abre tu boca por el mundo, en el juicio de todos los desválidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Dios nos está llamando también a que tengamos compasión, misericordia por el prójimo. ¿Saben? Las redes sociales están llenas de influencers, entre comillas, que se la pasan subiendo videos de personas necesitadas solamente por llamar la atención. Van y hacen un video dándole dinero a alguien en un semáforo y ya con eso tienen para llenarse de likes, de visualizaciones, y la gente es, ¿cómo se dice? Es fanática de este tipo de contenido. Pero son personas que dan la mano a alguien solamente con el fin de quedar bien con la sociedad, porque sus vidas en privado son un asco. Son tacaños, no les importa el dolor de los demás. Lo poco bueno que hacen para publicar en las redes es solo para llamar la atención. La palabra nos enseña que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda. Nos enseña que debemos defender la causa del necesitado. Nos enseña que debemos ayudar a los pobres, pero no por hacer un video para publicarlo en redes y volvernos famosos, sino que debemos hacerlo de corazón. Nuestra identidad y nuestro valor no depende de lo que piensen o digan los demás, sino de lo que Dios piensa de nosotros. A Dios no lo podemos engañar. Tú puedes engañar a todo el mundo ahí publicando tus selfies, tus videos ficticios, pero a Dios no lo podemos engañar. Tenemos que salir de ese tipo de gigantes. Y por último, tenemos a los gigantes de la inmoralidad. Tenemos a estos gigantes que nos llevan a pecar directamente contra Dios.
Este grupo de gigantes son aquellos que están compuestos por tentación, por malas decisiones, por la desobediencia de la palabra de Dios. Son estos gigantes que nos llevan a blasfemar contra Dios. Son estos gigantes que nos llevan a desobedecer las leyes de Dios. Dios dice, no robarás. Este gigante dice, pero es que es por una buena causa. Robin Hood. Dios dice, no matarás. Este gigante dice, no, es que es por una buena causa. Hay que hacer limpieza social. Limpieza social. Imagínate el nombre que le dan. Son esos gigantes que nos llevan a ofender todo el tiempo a Dios. Y este gigante es un gigante que se ha levantado desde el huerto del Edén. Es un gigante contra el que la humanidad ha venido luchando año tras año. Es un gigante que nos ha dominado a la raza humana y contra el que tenemos que levantarnos. Tal vez a veces uno mira y dice, ¿habrá algún momento en la historia de la humanidad donde todos sean buenos? Y se ve como tan imposible, ¿cierto? Hace poco hablaba con mi esposa acerca de los nuevos avances que ha tenido la tecnología con la inteligencia artificial y vemos todos los usos grandes que se le pueden dar a todos estos avances tecnológicos. Pero conforme los avances tecnológicos van apareciendo y conforme se les va dando un buen uso, también el hombre busca la forma de cómo darle mal uso a las cosas. Desde el inicio, cada que se crea algo nuevo, luego se utiliza para el mal. Se descubre una fórmula química que sirve para algo positivo, para nuestro uso, para nuestro desarrollo. Automáticamente esa fórmula química también empieza a buscársele la forma de cómo darle un mal uso. Veía en las noticias cómo estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, que son muy útiles, muy buenas en algún aspecto, y si uno les diera una buena utilidad, sería, mejor dicho, algo grande para nuestra sociedad. Son tan avanzadas que usted le puede plantear una conversación y estas inteligencias artificiales te aportan, te dan ideas, te ayudan a generar más información. Tú puedes usarlas para inspirarte, para incluso les puedes dar un tema y decirles que te hagan una historia y te la hacen de inicio a fin. Les puedes consultar acerca de cosas científicas, de información que pueda ser útil y ellas te van a ayudar. Incluso, si pensáramos más allá, podríamos usarlas aún para reforzar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Porque si tú le planteas un tema de la palabra de Dios, ella te va a empezar a botar información. Y si tú empiezas a compararlo con lo de la palabra, vas a poder alcanzar un mayor crecimiento. Pero también veía como en las noticias, en las redes publicaban que ya algunos personajes empezaron a darle mal uso a las inteligencias artificiales para que les ayudara o para que les diera estrategia de cómo cometer delitos, cómo cometer crímenes, cómo robar bancos, cómo
usar para el mal estas inteligencias. ¿En dónde está el fallo? ¿En la tecnología que ha ido creciendo o en el corazón del hombre? La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. La Biblia también nos enseña que todos, absolutamente todos somos pecadores, porque esa semilla del mal, en el momento en que nosotros nacemos, ya nacemos con esa semilla del mal. Hace algunos años yo creía, porque eso era lo que se enseñaban, que en los niños no hay maldad, los niños son inocentes. Si no hay maldad, ¿por qué mienten? ¿Por qué quieren engañar a los papás? ¿Por qué quieren hacer cosas a escondidas? El pecado nace a la vez cuando un ser humano nace. Y ese pecado es el que nos ha llevado a destruir el entorno en el que nos encontramos, a destruir nuestra propia familia, a destruir nuestra sociedad, a destruir la naturaleza, a destruir la creación de Dios. Y ese pecado se ha convertido en el peor, o ¿cómo lo digo? Por causa de ese pecado, más bien, por causa de ese pecado es que ha venido a nuestras vidas el peor castigo, la muerte. Tanto la muerte física como la muerte espiritual. La muerte no es una palabra que signifique que es el final de todo. La muerte es una palabra que significa separación. Cuando un ser vivo, una persona muere, es porque se produce una separación entre el espíritu que Dios dio y el cuerpo y el alma de esa persona. La Biblia dice que nosotros, cuando Dios nos creó, nos tomó del polvo de la tierra, formó nuestro cuerpo, dice luego que nos dio un alma que es lo que nosotros somos, y luego sopló espíritu de vida. Ese soplo de espíritu de vida es lo que nos permitió estar vivos. Pero cuando el espíritu se separa de nuestro cuerpo, es que se produce la muerte. Asimismo, cuando nosotros nos separamos de Dios, se produce la muerte espiritual. ¿Cuándo nos separamos de Dios? Cuando empezamos a pecar, a desobedecer la ley de Dios. Ahí nos estamos alejando de Él. Y ese pecado, el único final que podemos esperar es la muerte, la condenación eterna. Pero hay una buena noticia. Aunque todos estamos destinados al infierno, aunque todos estamos destinados al lago de fuego, Dios nos ha dado una opción de evadir ese castigo. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, el Señor nos da una promesa muy bonita. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos arrepentirnos. La piedra que Dios nos da para derrotar al gigante de la inmoralidad es el arrepentimiento. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros
tenemos la humildad de doblegar nuestro corazón, nuestras rodillas delante de Dios y reconocer que somos pecadores, Dios está dispuesto a perdonarnos. ¿Es difícil? No, solo tenemos que hacerlo con un corazón verdaderamente arrepentido. De pronto usted dirá, sí, pero es que la tentación del pecado es muy difícil. Es que yo quisiera no pecar, pero me gana la tentación. Déjame compartirte un texto de la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al hombre. Y fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, resistir. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Dios quiere librarnos de ese gigante del pecado. Es el anhelo de Dios que todos procedamos al arrepentimiento. Él está con los brazos abiertos, está esperando. Él está tocando a la puerta, dice la palabra. Si alguien abre la puerta, Él entrará y cenará con él. Hoy quiero invitarte para que tomes la decisión de acercarte a Dios. Tomes la decisión ya de salir de ese mundo de pecado. Tomes la decisión de consagrar tu vida a Dios. Si lo haces, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y al final, cuando usted logra vencer este gigante del pecado, este es el gigante más grande. El resto de gigantes van comido si lo hacemos de la mano de Dios. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros?